Estás escuchando Política al Desnudo. Al Desnudo. Un podcast para entender la política desde adentro. Desde adentro. David Ramos Félix, de vuelta con ustedes. Muchas gracias por todas las reproducciones y descargas que han estado haciendo de este podcast que busca que los que queremos ser en algún momento políticos de nivel nacional podamos escuchar el testimonio de los que ya están donde nosotros queremos estar. Muchas gracias. Ha estado teniendo muy buena respuesta este ejercicio. Ya estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en YouTube y Facebook. Si tú me estás escuchando en Facebook, te recomiendo que busques cualquiera de las otras plataformas donde estamos. El podcast siempre va a estar primero ahí, unos 2, 3 o hasta 4 días antes. Esto porque, bueno, pues es más sano para la publicitación de este podcast estrenarlo el lunes en Facebook, pero para los que ya son podescuchas de este y otros podcasts, pues siempre va a ser conveniente tenerlo cuanto antes. Entonces, te recomiendo que lo escuches a través de las otras plataformas y empieces a escuchar otros podcasts porque esto pues es algo muy sano. ¿Crees que hay alguna otra plataforma donde podrías subir el podcast? Coméntalo en nuestra fanpage o en los comentarios, en la sección de comentarios y reseñas en iVoox, YouTube, iTunes. Hoy te traigo ya la segunda parte de la entrevista que le realicé a Guillermo Eloy Cobian, presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI. Si tú no has escuchado la primera parte, te recomiendo que te la avientes. Te será muy fácil escucharla, encontrarla primero y luego ya escucharla en el archivo de videos de nuestra página de Facebook o en el archivo del iTunes, el iVoox o YouTube. Si no lo haces, realmente no va a haber pedo. El contenido seguirá siendo igualmente valioso para ti que aspiras a ser como alguien como Guillermo Eloy Cobian o tal vez mejor que él. Comenzamos. Retomamos Memo, perdóname, me quedé con que eres bien amigo de Cuauhtémoc Blanco. Sí, éramos Temo y Memo. ¿Eran Temo y Memo, un dueto? Temo y Memo, sí, estuvimos ahí echando relajo un rato en Puebla. Pero, bueno, te confundí con un gran amigo tuyo, creo que no te ofendió, incluso creo que te han dicho que te pareces mucho. Hasta me hacen memes que me parezco mucho al Temo, pero no creo. No tiene tanta suerte el compadrito. Oye, pero bueno, el compa ya es alcalde de un municipio. Yo nada más lo fui en grado de tentativa de Puebla, ¿no? Pero bueno. Ya, bueno, dejemos el tema. Nos quedamos con Mario Marín, tu paso por la Secretaría Particular, de cómo habían logrado reponerse aquel escándalo nacional y que con base en trabajo, en giras y en diversos esfuerzos que hizo todo su equipo, tú incluido, por retomar su imagen, lograron conquistar todas las diputaciones que estuvieron en juego, tanto locales como federales, y bueno, hiciste un balance final de su sexenio, pero ¿cómo fue siguiéndose la trayectoria de Memo de Loya a partir de la Secretaría Particular? ¿Qué siguió a partir de ahí? Bueno, en la Secretaría, en el trayecto de esos 4 años, hubo elecciones en Puebla, en 2 ocasiones para presidente municipal, que fue lo que me tocó en ese intermedio, digamos. Y en ambas estuve mencionado para ser precandidato. Evidentemente la posición de secretario particular no es algo que te permita un manejo muy abierto como para crecer electoralmente. Y la verdad es que pues sí me quedé un poco con las ganas. ¿No te hicieron un movimiento como el de Nuño? No, la realidad es que sí era muy complicado y pues bueno, la gran fortuna es que siempre he estado en esa palestra, ¿no?, de posibles activos del partido. No ha habido ocasión, la verdad, de jugarlo frontalmente, salvo pues en estos acercamientos que ya más recientes hemos tenido, donde tú sabes de mis intenciones personales para ubicarme en la política poblana. Pero fue un trayecto muy interesante, te repito, fueron unos 4 años y medio, en los cuales con un gran crecimiento profesional, tú bien lo dijiste, sorteamos tiempos difíciles, pero también abrimos nuevas puertas y nuevos horizontes. Yo, después de haber perdido en junio de 2010, como tú sabes, se perdió la gubernatura de Puebla, yo le hablo con el gobernador y decido competir para dirigir al partido en mi estado. Finalmente, pues por muchas cuestiones no se llega al cometido, pero llego a la posición de ser presidente de la Fundación Colosio en mi estado.
Y de ahí, pues bueno, me dediqué, como seguramente ustedes me conocen en la Escuela de Cuadros, a inventar, a hacer, a crear, a darle nuevos bríos. Y se fijan en mí, en el Distrito Federal, precisamente el licenciado Marco Bernal, que era el presidente nacional de la Fundación Colosio, y quien es muy amigo del licenciado Beltrones también. En su momento me dice que estaban interesados en poder contar conmigo para participar en la Fundación Nacional, ya que venía una etapa muy interesante donde requerían de un perfil como el de tu servidor, con cierta preparación académica, con alguien que le arrastre el lápiz, como tú sabes y ellos lo sabían. Yo escribía bastante, en tanto lo de mis libros y mis artículos y demás, y requerían de un perfil similar para poder sumarlo a lo que sería la elaboración de la plataforma electoral, que en su momento sustentaría la oferta política del candidato a la presidencia de la República. En ese entonces pues, todavía no estaba definida la candidatura, pero estaban básicamente dos en la palestra, que eran el licenciado Enrique Peña Nieto y el licenciado Mario Fabio Beltrones. Pero con un gran equipo que en su momento integró también el propio César Camacho, se hizo una redacción de plataforma muy equilibrada para el partido, no para un candidato. Y es como, bueno, no mencioné, pero me enrolan como secretario general de la Fundación Colosio Nacional. Y ahí es donde me dedico a hacer la plataforma electoral. Ya lo conocía porque fue asesor de mi tesina en la maestría a César Camacho, que él era presidente de la comisión de redacción de la plataforma de la Fundación Colosio. Y de ahí se dan todos los cambios que tú conoces. César Camacho llega a ser presidente de la Fundación, Marco Bernal se va como diputado, a mí me invita a permanecer. César 2009 Camacho. es este año. Sí. No, ya estábamos en 2011, prácticamente. Ok. Me invita a permanecer en la Fundación Colosio César Camacho y continuamos en esa labor hasta el momento en el cual viene la elección presidencial se gana y el acomodo de las fuerzas políticas dan como resultado que César Camacho fuese el presidente del Partido Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Me invita nuevamente a seguir con él y un buen día, todavía recuerdo, eso fue un 11 de diciembre, cuando se da el cambio en el Comité Ejecutivo Nacional, un 11 de diciembre. Por ahí de los primeros días de enero, como por el 7, 8 de enero, me llama el doctor César Camacho y me dice, te voy a proponer a la asamblea de asociados, te voy a proponer como presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, el PRI. Te debo confesar, y aquí debe mediar un ejercicio de mucha honestidad, en ese momento yo no tenía muy claro de la función y del cumplimiento de obligaciones estatutarias que tenía el Instituto de Capacitación, pero me metí por supuesto a fondo en el tiempo en el cual tomó para preparar la asamblea y posteriormente un 23 de enero me elige la asamblea y desde entonces ahí estamos. Oye, y bueno, este es creo yo, que es el rol en el que más se te ubica a nivel nacional propiamente porque es la primera posición nacional donde tú diriges. Creo que es del que te conocemos, del que yo tuve la oportunidad de conocerte. Podemos profundizar un poco de qué es lo que has estado haciendo en el ICADEP en tu primer y segundo periodo, porque a mí me parece, y creo que así es visto, como que te aventaste tu primer periodo con la presidencia de César Camacho, te ratifica Manlio por el trabajo que se había venido haciendo y estás en tu segundo periodo como presidente del ICADEP. Así es. Sí, efectivamente el pasado mes de octubre del año pasado, el presidente Beltrones me convoca a la asamblea de asociados del instituto y ahí por unanimidad nuevamente me piden que continúe al frente del instituto 4 años más, pero el asunto acá es que yo cuando llego en el 2013, en ese primer periodo que tú mencionas, yo creí que la obligación fundamental era el poder rescatar lo más valioso de la época, digamos, la época dorada de la capacitación, que muchos de los priistas añejos, añoraban en las glorias pasadas del famoso ICAP, el Instituto de Capacitación Política o del IEPES, ¿no? En ese recordar cómo era de solvente la preparación, pues es algo que a mí me obligó a estudiar cómo podíamos hacerlo de alguna manera asimilable a la modernidad y que con ustedes, que es una generación verdaderamente pujante, una generación
como yo le he dicho, una generación diferente que viene con una gran avidez de poder aportar a la política mexicana. ¿Cómo le haríamos una oferta educativa y formativa para poderlos interesar en lo que sería el partido? Y además de varias cosas, de varias otras cuestiones que tienen que ver con la capacitación ordinaria, con la conformación orgánica, digamos, del ICADE, porque pues debo decirte que no era muy visible el que hubiese filiales en los estados, ahí andaban, pero de alguna manera como que un tanto perdidas. Las recompusimos, les dimos fuerza y finalmente deriva en un proyecto que ustedes conocen, que es la Escuela Nacional de Cuadros. El crear, me tomó ahí con la maestra Diana Bolaños, el sentarme y hacer en unos 4 meses que nos tomó el diseño, día a día, noche a noche, poder arrastrar el lápiz y hacer un programa formativo que tuviera que ver evidentemente con la modernidad, con la tecnología, la formación en línea, pero también en un sistema de integración como lo que ustedes han experimentado en las presenciales. Y llegamos a la conclusión de un sistema que nosotros bautizamos, o que, digo, no sé si es invención también de Diana, porque es muy creativa, que se llama B-Learning, con B de bueno. B-Learning, B-Learning. Como bilingüe, pero o sea, no es e-learning, sino es B-Learning, o sea, el sistema formativo en la parte presencial y el trabajo en línea, que es una combinación de ambas, ¿no? Órale. Entonces, habremos de ver en Google si es invención de la maestra de Ana o si Igual lo adoptó de algún otro lado. es muy creativa, Diana. Y de ahí, pues bueno, lo que tú conoces, ¿no? La primera generación de la Escuela Nacional de Cuadros, como que todavía muchos chavos así tentando el terreno de qué será esto, no había claridad en cómo de alguna manera iba a resultar este ejercicio. Y la gran fortuna es que resultó muy provechoso. Tenemos ahora con ustedes una tercera generación ya prácticamente en puertas de graduarse, y pues estamos hablando de más de 1000 sembrados en el territorio nacional, con una preparación que a ti te consta que yo creo es de la mayor seriedad educativa y didácticamente, pero también con un sistema de entretejimiento, de fraternidad y de cofradía entre los que son parte de la Escuela de Cuadros. Que bueno, al menos a mi ver, yo iba por la preparación, sí, pero la intención era también mi objetivo principal era ir a conocer chavos si no con las mismas, con inquietudes similares a las mías, con ambiciones intelectuales, porque uno muchas veces batalla en su municipio o en su estado para encontrar mucha de este interés o mucho de estas inquietudes intelectuales de preparación, de discutir las políticas y no la política, porque a nivel joven nos encanta discutir la política. Y yo creo que a muchos adultos igual, pero las políticas no, y esas se nos pasan de largo. Entonces fui con esta intención y afortunadamente he encontrado yo compañeros con los que he entrado en la misma sintonía y veo otras sintonías en las que quieren entrar algunos otros compañeros y también encuentran con quién. Entonces ha sido un programa, al menos para mí lo más provechoso, ha sido un programa que va logrando inercias nacionales que se confluyan, y que no solo ha sido con la generación, sino que va a haber proyectos, o ha habido, que me gustaría que nos comentaras más, que van uniendo esas inercias de intergeneracionales, o sea, dentro de la primera, la segunda, la tercera generación y las que sigan, y otros proyectos del ICADEB como los círculos de debate, como, bueno, ahí nos podrás decir más, yo son los que tengo muy presentes, círculos de debate, también porque me inscribí, y la Escuela Nacional de Cuadros. Sí, bueno, ahí todavía importa varias cosas. Mira, la verdad es que la gran ambición que yo tengo ya para, de alguna manera, no sé si a ti te pasa, no sé si a ustedes les pasa, que sientes físicamente cuando ya estás llegando al cerrar un ciclo. Yo creo que yo estoy cerrando un ciclo, de alguna suerte. ¿Por qué? No será por el cumplimiento estatutario del primer periodo que se acabaría en enero, o quizás sí, no lo sé. Pero lo que siento es que a lo largo de estos 3 años y meses he podido entender que necesitamos hacer de la formación y de la capacitación sistema, no nada más el poder aportar programas que de alguna manera han sido muy exitosos. Tú mencionaste algunos, o sea, círculos de debate, el programa anual de trabajo, que es capacitación ordinaria que hacemos con el INE, el programa de capacitadores nacionales, el programa de evaluación para postulación de puestos electorales, el programa de la Escuela Nacional de Cuadros, que como tal han sido buenos programas, han sido de alguna manera chispazos muy lustrosos, han sido de alguna forma también cuestiones muy valiosas tanto para el partido como para el instituto, pero
que no han hecho sistema. Lo que quiero en estos últimos meses es engarzarlo, el poder engranarlo de manera muy clara y hacer sistema con otro último componente que se llama la Escuela de la Militancia Priista. Escuela de la Militancia que tendrá que hacer funcionar esos ejes que ya tenemos en un gran insumo de gente capacitada con la Escuela Nacional de Cuadros y las escuelas estatales de cuadros, para poder llevar la capacitación de conocimiento del partido, pero también de operación electoral y de sistema político democrático mexicano a muy nivel de piso, sin que esto resulte de alguna manera poco serio. Me refiero a que tendremos que tener a 69,000 seccionales de todo el país. Estamos hablando de los que serán la base de operación del partido para la elección de 2018, y qué mejor que lo tengamos dentro de un esquema de alta capacitación, de alto conocimiento, y de que los engranajes de círculos de debate, los engranajes de Escuela Nacional de Cuadros, los del Programa Anual de Trabajo, puedan hacer funcionar esa última rueda que sería la Escuela de la Militancia. Y a fin de cuentas, pues somos un partido político, compadre. O sea, lo que necesitamos es hacer un buen posicionamiento que signifique o que derive de un gran trabajo y que eso nos reporte un éxito electoral. Oye, Memo, pero va a ser un reto, ¿eh? Ahorita que dijiste capacitarse a los 69,000 presidentes de seccional, yo me pongo a pensar nada más en Ciudad Juárez. No solo es el reto académico, programático, sino logístico de llevar esta capacitación a los diferentes territorios del Claro, del pero por país. eso tú mismo lo has visto. O sea, ayer que estuvimos platicando con tus compañeros, tú lo viste. Tenemos la posibilidad de hacer cobertura territorial a través de quienes ya tienen una formación y un compromiso con el partido, que son los alumnos de la escuela. Escuelas estatales, escuela nacional, donde alrededor de un cúmulo de 2,500, 3,000 personajes, que son ya aquellos que hemos trastocado con capacitación, me refiero por supuesto a la gran parte de los estatales. Por ejemplo, pues, Chihuahua tiene una escuela estatal que habrá que aprovechar, habrá que darle una gran utilidad, no nada más he querido que nos quedemos en la parte ornamental, ni mucho menos el echarnos porras o servir mera y absolutamente para ser aplaudidores, ¿no? Sí. Yo creo que debe tener una gran oportunidad de convalidar que la formación que le están dando pues sea una situación que los lleve a ser replicadores de esa capacitación y llevarlo a territorio, como tú dices, pero pues bueno, aterrizado con gente que ya tiene las capacidades necesarias. Los chavos de la Escuela Nacional de Cuadros, vinculados a un programa de formación nacional, capacitarlos nuevamente, darles herramientas para que vayan y agarren territorio y estarse responsabilizando alrededor, pues de, no sé, de 100 seccionales por grupo, con lo cual estoy más que seguro que sacamos adelante, te digo, esa gran capacitación de 69,000. Y esos 69,000 que se sientan atendidos, que se sientan retribuidos, que se sientan tomados en cuenta, mucho más allá de lo que a veces provoca el meramente darles una lanita, ¿no? Vamos a hablar claro. El riego que le riego, sí, llaman. que es importante, pero también creo que la capacitación te da una enorme oportunidad, compadre. Es el darle el valor también profesional y humano a quienes están trabajando contigo de la mano en el partido. El que un seccional le otorgues el conocimiento de documentos básicos, de historia del partido, de operación electoral, de sistema democrático, muy digerido, muy digerible, pero que a fin de cuentas es algo que la gente agradece. Su diploma profesional reconocido como cuadro del partido. Y ahora sí, compadres, estamos listos para salir al 2018 y tener las capacidades para poder sustentar una elección que va a ser muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil que va a ser, pero bueno, tenemos estos retos. Hablabas tú en una de las últimas presenciales, en la tercera propiamente, de la tercera generación de la Escuela Nacional de Cuadros, a la cual yo pertenezco. Comentabas de un proyecto ya internacional de capacitación. ¿Nos puedes decir un poquito más de eso? Es lo que tus compañeros le han llamado la Escuela Internacional de Cuadros. Y sí, efectivamente es en el mismo esquema formativo, pero ya de especialización en comunicación, marketing político electoral, sustentado por 5 universidades, que pues, fundamentalmente es la Universidad de Miami, la Universidad de George Washington, la Universidad de Barcelona, la Complutense en Madrid y Bruselas, no recuerdo cuáles, pero son esos 5 puntos. Con el mismo esquema formativo de la Escuela de Cuadros, con un trabajo en línea, o como le diría Diana, en un B-Learning, pero sus presenciales van a ser allá. Una semana en cada estancia de Europa y Estados Unidos, y evidentemente pues con un trabajo de integración también. Tendrá que ser un grupo más reducido. Estamos más o menos pensando en que
esto va a ser por invitación a las 3 generaciones, que juntemos un grupo aproximado de 50 a 70, de esos 1000 que tenemos en activo, ¿no? Evidentemente tendrán que cumplir con algunos parámetros académicos y de excelencia y demás, pero a fin de cuentas es una oportunidad que también creo que pocas veces se presenta para poder pues ya constituir, como yo les digo, quizás sería el SWAT team, ¿no? de la escuela de cuadros, que van a ser también muy necesarios para 218. No, y que no solo reviste a los individuos que van participando, porque yo tengo ahí un comentario para algunos de los compañeros que pareciera que piensan que por egresar de la escuela sin hacer ningún otro trabajo político en sus municipios o en sus localidades, ya son merecedores de una condición o de un nombramiento o de lo que sea. Entonces hay que seguir trabajando, pero sí es muy importante el irle subiendo también al nivel de la capacitación y el ir ampliando la visión, porque a fin de cuentas estos viajes a conocer otras culturas, a conocer otras tierras, tienen como cometido, aparte del académico, me imagino, el ampliar la visión de las personas. Yo tengo el objetivo de vida de vivir en Europa o de vivir en Estados Unidos para saber qué hay allá. Un sistema de relaciones que a fin de cuentas les abre puertas. A ver, ¿quién te dice, por ejemplo, que reunido con la gente que tiene vinculación con el propio gobierno español o con el propio gobierno estadounidense o con organizaciones internacionales o académicas que tienen que ver con las escuelas en las cuales van a estar, en una de esas les abren una puerta para una oportunidad profesional? O que, no sé, digo, pues en el caso... tú, compadre, que andas galaneando todo el tiempo, pues que te encuentres ahí el amor de tu vida y te quedas a vivir allá, ¿no? No lo sé. No lo sé, puede ser. El asunto es que yo creo que sí, evidentemente, tenemos que pasar ya de esa etapa formativa, no básica, pero sí, digamos, lo que adquirimos en una escuela nacional para poderlo especializar ya como en el nivel de quienes pues incluso andan en el mercado y que son los grandes consultores, ¿no? Yo, a cualquiera de ustedes con los conocimientos que adquirirán, ahí se lo puedo poner enfrente a todos estos de comunicación y marketing político y créeme que tienen tablas para poder competir, ¿eh? Bien. Oye, ¿qué sigue para la Escuela Nacional de Cuadros para la 4ª generación? Me está diciendo que ya está cerrando el ciclo, que a ti te gustaría, sí. O bueno, yo eso entiendo, a lo mejor te ando destapando, ya adquirir otra responsabilidad dentro del partido, dentro de la estructura poblana, bueno, lo que sea. Yo entendí eso y creo que los podescuchas también entendieron lo mismo, pero antes de que te nos vayas o que sucediera algo así, que también si te quedas pues sería genial, pero si llega a suceder esto de que te vas, ¿qué sigue para la 4ª escuela? ¿Qué estás dejando tú como cimientos para la 4ª escuela? ¿Y qué debería de hacer quien continuase con esta responsabilidad? No, bueno, pues también en mucho tiene que ver las creencias y los estilos personales, pero también en eso lo importante es el darle el valor, digamos, estatutario, como en este caso lo hicimos por una modificación que hicimos con la asamblea del instituto del ICADEP, para poder establecer como una obligación el que una vez al año se convoque por mandato estatutario a una generación de la Escuela Nacional de Cuadros. ¿Cómo y en qué modalidades? Pues no lo especifica, pero tendrá que haber al menos un proyecto de formación en escuela al año por mandato de la asamblea. Bien. Entonces, eso ya no es optativo, eso ya es, digamos, cumplible y hasta exigible para quien conozca los estatutos. Ya viene en su manual de operaciones del que va llegando el hacer una Escuela Nacional de Cuadros. Pues te digo que ya tendrá que ver con los estilos personales. Pero, ¿qué más sigue para la Escuela de Cuadros? Yo creo que ha sido una experiencia, digamos, muy enriquecedora. Ustedes, 3ª generación, se van a legitimar en el conocimiento presentando ahora en Jalisco, en la presencial de Guadalajara, su examen que los va a sustentar como cuadros distinguidos, un examen de grado muy serio, tampoco se espanten, no es impasable con lo que ya ustedes han estudiado, pero creo que tenemos que convalidar de ese compromiso que sí el partido tiene con ustedes, pero que también ustedes tienen con el partido. ¿A qué me refiero? Buscaremos también un esquema de retribución y solventación, digamos, por una cuota que corresponde a la formación académica para poderles proporcionar aún mejores profesores, aún mejores ponentes, etcétera, ¿no? Estoy hablando para la 4ª generación. Okay. De ustedes la 3ª, ya lo que implementaron es que van a sustentar examen y solamente con el examen pasado es como obtendrán su grado dentro de la escuela como cuadro distinguido, avalado por el partido y reconocido por el Consejo Político. Entonces, eso es lo que le da también un valor adicional. ¿Qué más podemos vislumbrar de la Escuela de Cuadros?
creo que mucho tiene que ver lo que ustedes hagan. Ustedes ya egresados, primera, segunda, tercera generación, para poder sumarse y de alguna manera el hacer fuerza conjunta como una asociación. Yo es algo que también tengo en puerta, el poder lograr en coordinación con ustedes una asociación de exalumnos que evidentemente supervisada y con seriedad revisado de los parámetros de la misma por las autoridades partidistas, entre las cuales estaría evidentemente el ICADEP, que con ello pudieran hacer la fuerza suficiente para que quienes tengan los méritos reales ahora sí accedan a los cargos y a las postulaciones que en algún momento se han visto muy lejanas. Poco a poco hemos abierto puertas, poco a poco hemos quitado esos candaditos que lo saben tus compañeros de la primera generación. Hace un rato que estábamos platicando con Selma, pues primero decían así como, pues está muy bonita su escuela y pues a mí me vale, ¿no? Los que siguen aquí de alguna manera dictando y mandando son las añejadas clases políticas. Creo que en la medida que le hagan fuerza también ustedes a través de la asociación y de la seriedad que puedan imprimirle a eso, es como vamos a lograr cometidos para poder hacer fuerza y ubicarnos en el 2017, como tenemos ya en Veracruz, en Coahuila, la elección para efectos municipales y diputaciones locales, y pues bueno, en el 2018 con la cartera política absoluta que viene para diputados locales, para presidentes municipales y pues en su caso también senadurías y por supuesto las gubernaturas. No digo que van a estar todos ahí. Y ahora, perdóname nada más para complementar la idea, dijiste algo muy importante y eso es algo que yo les quiero remarcar. La Escuela Nacional de Cuadros no es un pasaporte, ni es una carta en blanco o un cheque al portador para decir si tú te gradúas, de aquí sales postulado para ser senador de la República. Ojalá, pero yo soy un profundo creyente de los méritos, sí los méritos académicos por supuesto, pero la política en sí, el éxito es un poliedro, es un poliedro que tiene muchas caras, entre las cuales tienes que cultivar varias cosas. Tu calidad humana, tu trabajo justificado con responsabilidad y compromiso social, que siempre lo decimos muy bonito en el discurso, pero me refiero a verdaderamente comprometerte con las causas de la gente que quieres representar. Si tú quieres ser diputado por un distrito, pues tienes que estar presente en ese distrito y tienes que talacharle y mostrar capacidad operativa, porque muchos tenemos o podemos llegar a tener una capacidad académica o capacidad en el aula y luego salimos a campo y nos hacemos bolas, o a lo mejor también somos buenos operativos pero nos llevamos de la patada con la demás gente y no tenemos esa capacidad asociativa con el resto de la clase política de nuestras comunidades. Entonces sí, como dices, se requieren, yo creo, perfiles integrales para poder llegar al poder. Si fuera una cuestión académica, pues serían puros doctores nuestros legisladores. Docencia partidista, ¿no? Sí. Nada más. Sí. O sea, no te asegura nada, pero sí te da un plus. Tampoco te quita. Al contrario, te adiciona conocimiento, te adiciona, por supuesto, objetividad, te adiciona relaciones. Redes, sobre todo. Redes. Pero yo lo que creo muy importante es que tengamos mucha claridad y en conexidad con lo que platicamos en la entrega pasada, que creo que si no cambiamos la visión para ser dentro de la política, estaremos torciendo nuevamente y haciendo honra a ese descrédito que los propios políticos tenemos puesto encima. ¿Por qué? Porque si tú sales con sobradeces de una preparación que pudo haber sido muy exitosa para ti, pudiste ser un alumno de puros dieces, y como ya ha habido algunos que salen y, pues entonces, ¿para qué sirvió? Pinche partido, bla, bla, bla. No, tengo ahí unos casos muy lamentables, ¿no? Pero eso deriva de malentender lo que en su raíz representa el constituirte y hacerte un gran político. Y sobre todo quienes tienen la intención de ser postulados electoralmente. Si tú piensas, te repito, que esto es, o que eres un fenómeno de popularidad, que le hiciste el favor a la Escuela de Cuadros de cursar en sus filas para después sentirte injustamente reconocido porque no te dan la candidatura a senador, pues estás fregado, mano. O sea, necesitas verdaderamente justificarte en los méritos mucho más allá de un salón de clases. No, y en todo momento a lo mejor nos salimos poquito del tema, pero seguimos sobre las cuestiones de las creencias, de los merecimientos. Yo veo algo que nos es muy nocivo en
en los jóvenes y incluso en los no tan jóvenes, de esta sensación de merecimiento obligado. Yo la llegué a tener, un error personal, de sentir que porque me creía un buen perfil y no se me dieron algunas cosas, pues yo estaba molesto porque debía haber sido yo, pero no entendemos, y creo que este programa debe servir para que entendamos mejor esto, quienes nos escuchan y yo mismo y el entrevistado que nos ayude un poco, de entender que la política no es una cuestión de merecimientos, es una cuestión de lo que logras trabajar, poseer, y del mismo peso que logras construir, porque yo ahí sí creo, la política es de pesos, y quien está es porque pesa algo, porque representa algo, y si no va a estar esa persona, va a representar un daño. Si no está, entonces se le incluye, a veces siendo nociva. Sí, pero también yo complementaría esa idea que la tienes muy clara. Yo creo que sí merecimientos, pero con justificación. O sea, yo creo que a fin de cuentas todas las cosas en la vida las tienes que merecer. Merecértelas significa trabajar por ellas y justificar que con tu trabajo, y con tu dedicación y con tu tesón estás ahí para poder levantar la mano y decir que yo quiero, ¿no? Y muchas veces tienes razón, no es suficiente el querer nada más, sino que tienes también que ser y que representar. Y en esto también concuerdo contigo, pero sin embargo yo creo que ya también es un gran momento de una oportunidad que hay en la política para poderle dar un viraje y verdaderamente con constancia de méritos y de valor suficiente, todos estos jóvenes que siempre han estado esperando una oportunidad puedan decir aquí estamos. Pero no, repito, no solamente es el hecho de que salgas, como ustedes van a salir muy cucos con su corbata, con su pañoleta, las damas y su saco de la Escuela Nacional, como tú los has visto que están sus compañeros, ahora que lo van a experimentar ustedes, no es suficiente ello como para poder decir, ya de aquí me tienen que dar una candidatura, ¿no? Ese me tienen que es muy nocivo y te lleva a muchas frustraciones. Te digo, yo tengo un ejemplo de un chavo ahí en Veracruz, se volvió el más acérrimo y destructivo crítico de la Escuela Nacional de Cuadros. No pierde una oportunidad en redes sociales para darnos nuestros fregadazos. Y lo único que percibo es un sentimiento de frustración terrible que deviene precisamente de un malentendimiento de origen de lo que es la escuela. Que en general para mí el hate a lo que sea, o sea, el hate se ha vuelto popular en redes sociales, el hate a lo que sea devela frustraciones, devela rencores y devela malestares que creo que exponen a esas personas, y parte de los cometidos de este podcast de Política al Desnudo va a ser el que la gente que entienda cómo se va desnudando un personaje, pues que todo el hate o toda la buena onda de alguien pues son producto de una serie de aprendizajes. Entonces yo repudio totalmente el hate, lo evito en redes sociales, me costó, yo también era hater, muy hater de muchas cosas, me costó, hay que irlo sacando porque solo nos expone. Creo que el hate nos expone y al que sabe leer esto le habla mucho el tipo de hate que alguien tiene, como este chavo de la Escuela de Cuadros. Yo aplaudo, digamos, el hate bien encausado. Me refiero a que también hoy más que nunca Chihuahua, Veracruz, Puebla, en la generalidad todo México y en la globalidad todo el mundo necesita más voces críticas y menos voces criticonas. Porque la crítica, a fin de cuentas, es un ejercicio que tenderá a ser constructivo siempre y cuando vaya revestido de propuestas. Si este chavo, que omito nombre, te digo, me dijera, es que puta, pinche escuela, vale madre, porque esto y esto, y propongo que mejor modifiquen esto para que verdaderamente sirva, pues se lo reconoceré. Y es bienvenida la crítica siempre y cuando, te digo, no sea meramente la necesidad de escupir veneno para todas partes. La voz criticona es aquella que tú lo has visto también sobre todo en redes sociales. Basta con que pongas el PRI se está modernizando, el PRI está, por ejemplo, ahorita que la verdad es algo que no oculta orgullo, estamos nominados para lo de los Victory Awards, es un reconocimiento internacional sustentado por un sínodo académico, la verdad. Basta con que pongas una cosa de esas y ahí viene la ola de mentadas. Pues sí, pero entonces pinches rateros, ya. Esas son voces criticonas, eso no construye nada. Yo quisiera, te digo, todos estos guapos que generalmente son morenos o ya digo, no por el partido, ¿verdad? Bueno, o algunos todavía amarillos o naranjas, amarillo, naranjoide, no sé,
o antisistémicos, Sí, no lo en sé. general. Porque En- ellos en también se general. llevan sus mentadas, ¿eh? Ellos no se salvan. Yo me he puesto a ver los perfiles. O sea, ya lo políticamente correcto ahorita es no formar parte de nada y criticar todo. Porque una vez que uno forma parte de algo, ya se ganó sus mentadas. Eh, Quedamos en que podemos hablar aquí con, Sí, sí, con mi peladez todo, jarocha, porque mi madre es sí, jarocha. con total desnudez. Me da risa que pues yo siempre procuro en las mañanas poner un mensaje positivo de vamos a echar para adelante, no sé. Y había uno que ya la verdad ya hasta lo bloqueé porque ya era, hijo mano, era, haz de cuenta, le ponía en mi Twitter, buenos días, hoy es un gran día para generar compromiso y lograr tus objetivos, que te sea fenomenal, adelante. Y ahí venía la respuesta. Chinga tu madre, desgraciado perista, ojalá te mueras por ratero. Dices, bueno, ¿y ahora por qué, cabrón? O sea, es ya la sinrazón total que provoca también el mal entendimiento de la política. Yo no creo que existan enemigos en la política, hay No, no, hay adversarios. rivales. Hay adversarios con posiciones y con visiones distintas de cómo se ejerce y cómo Y se malo hace es esto. cuando nos lo tomamos personal. No, Muy nada es malo. personal en Nada, esto, el que incluso que yo en algún momento, David, compitiera con Memo y yo le Nada es personal. hiciera algo, pues lo debe entender Memo como que estoy buscando alcanzar mis objetivos, no impedir que Memo alcance los suyos, que a lo mejor van de la mano, pero no es lo mismo. Entonces, creo que es una de las grandes lecciones que debemos de ir aprendiendo los jóvenes que nos involucramos en política, que nada es personal y que no nos tenemos por qué estar peleando aunque estemos compitiendo. Pero bueno, Memo, ya salimos un poquito de lo de las redes sociales, ya nos quedó claro más o menos qué sigue y qué ha sido la Escuela Nacional de Cuadros. A mí me gustaría tocar una serie de temas para obtener tu visión personal ya en este Venga. último tramo de nuestra larga entrevista de dos podcasts. Lo que quieras, compadre, venga. Vamos pues. Memo, iniciamos nada más con una simple pregunta. ¿Tú cuáles crees que sean los principales errores de un joven o de alguien no tan joven que se comienza a involucrar en política y los primeros errores que en cuanto Uno entra básico. la caga? Uno básico. Cuando eres joven y quieres entrar en la política de partido o quieres entrar en el ejercicio de la política, tu clientela no son los viejos, porque muchos piensan y aspiran a ser el joven con camioneta y con secretarios y con cargamaletas y con todo eso que de alguna manera hemos obtenido de los estereotipos de la vieja política. Y quieres estar codeándote con aquellos que están en tu horizontalidad para arriba. Sí. Cuando tienes abajo una enorme cartera para legitimarte y para poder ejercer liderazgos con la gente que es tu común, con los jóvenes. A ver, jóvenes que sirvan y que empaten con los jóvenes, no jóvenes que sean pequeños caciques y dinosaurios, porque desafortunadamente yo veo algunos de esos en el partido. Que de joven no nivel- tienen más que la edad. No, pues, digo, no sé, o sea, yo creo que sí es una cuestión, lo dice el presidente Enrique Ochoa, ¿no? La juventud no es una situación biológica, sino es una cuestión de actitud. Si tu actitud, te digo, dentro de la oportunidad que te dé el partido es servirte de la relación y la vinculación con aquellos que no son tu clientela, pues no vas a servirle ni a representar a aquellos que te dan origen. O sea, primer error, para resumirlo, es creer que tu clientela natural está para arriba en la edad. Yo creo que jóvenes que representen jóvenes y que sepan conducir los destinos también y las inquietudes de los jóvenes son aquellos que se legitiman de mejor manera. Yo veo ahorita, lo voy a decir con toda claridad, yo veo ahorita ejercicios de gente que aspira ya con apetitos a suceder a Christopher James, Sí. y que bien lo dice Christopher, que es mi hermanito. No puedes poncharle las llantas al auto que quieres manejar, ¿no? Y ya desde ahorita las patadas para llegar a la red de jóvenes, ejerciendo otro de los errores básicos de la política, y eso tuvo que ver con lo que platicamos ya hace unos minutos. La política no es confrontación, es construcción. Si no construyes, si nada más andas ahí como varios cabrones que los conocen, que andan ahí robaleando y metiéndose en los rincones y sigilosos, pues la verdad es que no vas a pasar de ser un político, como le decimos los abogados, ¿no? Hay una gran diferencia entre un abogado y un leguleyo, ¿no? O un tinterillo. Y la política yo creo que también ejerce muchas diferencias entre un gran político, un reyes-herolista, por ejemplo, que es nuestro referente clásico, sobre todo del ICADEP, a un grillito cantor, ¿no? La verdad es que yo creo que eso ya lo que repudia
el mexicano en general. Vale. ¿Qué más errores ves por ahí que se van cometiendo? No, bueno, yo no soy quien para marcar tantos errores. Yo lo que creo es que no nos equivoquemos en una cuestión que no nada más aplica para los jóvenes, sino en la generalidad para nosotros. Y todos los que aspiramos a tener más futuro político, creo que es un buen momento para reflexionar de lo que vive nuestro país, o nuestro estado, o nuestro municipio en su conjunto. La motivación de la política tiene que ser otra, David. Tiene que ser otra. Ya no podemos aguantar, con todas sus letras decirlo, de malos ejemplos que nos hacen pesar a nosotros mismos, en las generaciones, por cosas que no hicimos. Y ahí es donde la motivación real del servicio, del compromiso con la gente, que suena, repito, suena a puntos comunes, pero es verdad. No puedes estar alejado ni ajeno al dolor de una persona que no tiene literal y absolutamente el día de hoy para comer ni para llevarle de comer a su familia. Esas deudas que tenemos como gobiernos, como, pues sí, en conjunto como clase política, creo que nos deben llevar a reflexionar que el país ya no aguanta. El país ya no aguanta de este tipo de deficiencias, de postergaciones, de deudas añejadas, y la gente tampoco aguanta, por supuesto, el que le sigamos nosotros prometiendo con cuestiones vacías y mucho menos sin cumplirlas en algún momento. Cambien su perspectiva. México tiene un problema muy profundo en la pobreza, en la inseguridad, en la falta de oportunidades, en las diferencias y los contrastes sociales que vivimos. Y si eso no te motiva de núcleo a ser dentro de la política, vas a seguir el camino de descrédito que nos ha desacreditado a todos los políticos en conjunto. Compromiso, sí, absoluto, y ubicación, si pudiésemos resumir estas dos cuestiones que acabamos de platicar. Oye, Memo, y bueno, enlazando esto, uno tiene que tener una vocación de colaboración en su comunidad, creo yo, no necesariamente en modelos asistencialistas, sino que hay más modelos de participación, hay más formas de participar en tu comunidad que no sea estar entregando cobijas, entregando despensas. No, tú ya viste los experimentos populistas cómo han acabado en Latinoamérica, ¿no? Hay países que ya están colapsándose por lo mismo, pero bueno, hay más modelos, entiéndase así, pero ¿cómo le tiene que hacer un político para volver eso sustentable, Memo? ¿Cómo le hace uno como joven político para ir aspirando a crecer y volverlo sostenible sin depender de los cargos y de las responsabilidades que se vayan dando? Porque muchos comenzamos creo yo que todo el aspirante a político joven comienza un poco a frustrarse cuando se da cuenta de todo el dinero que se necesita para hacer política, que es un mundo de dinero y que la mayoría de las veces uno no lo tiene. Lo pueden tener algunos que vienen apuntalados por sus papás, que yo no lo juzgo, o sea, es una inercia que su papá ya trae o que su abuelo ya trae y que sería muy negativo para su abuelo o para su papá no poder irradiar de su éxito para su hijo. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo le hacen los jóvenes clase media para ir volviendo sustentable una carrera política sin robar? Porque ese es de los vicios que uno se encuentra cuando ya entran en la política, que quieren aprovechar el primer puestito que tengan para poder robar todo lo que se pueda y así poder construir una carrera política. O sea, y ellos ya lo justifican así y no lo ven mal. Para ellos no son un personaje siniestro, ellos son un personaje que pues así tiene que jugar con el sistema. Yo creo, mira, hablando muy claro, sí, desafortunadamente el ejercicio de la política siempre nos ha puesto en la idea del político que pues a fin de cuentas tiene arcas abiertas y de ahí saca a su gusto, ¿no? Como la cueva de Alibaba, dejando a un lado la pobreza y sirviéndose él ambiciosa y codiciosamente de su propia riqueza. Yo creo que cada día es más difícil esto dentro de los sistemas de control y de rendición de cuentas, pero no, tampoco hay que ser ilusos
no es nada lejano lo que tú dices, el que muchas veces ya se llega con sed, ¿no?, a un puesto público y puta, a ver, entonces, ¿qué hay en el municipio? Y venga, y vamos a asignar la obra pública para estos que son cuates y de ahí el moche. Pero la verdad es que desafortunadamente eso no te va a sustentar. Hay cuestiones, y tú lo has visto, o sea, grandes experimentos, digamos, que han resultado en la política, que en algún momento se convirtieron en gobernadores y que hoy pues ojalá hayan guardado mucho porque van a tener que pagarle mucho a sus abogados, ¿no? O sea, la realidad O van es a tener que dejar con que se cuiden sus familias si entran sí. a la cárcel. A ver, compadre, yo te pregunto algo, de veras. ¿Qué tanto es suficiente? A ver, ¿qué tanto es No, pues, suficiente? ¿Qué tanto puede ser Si te pongo yo la grave? perspectiva desde mi edad, La codicia humana. desde mi edad, como- ¿qué es suficiente para alguien que es un modo que honesto no de ambiciona, vida. alguien que no ambiciona a las riquezas propias, sino simplemente a forjarse una carrera política, No, lo y- que y le permita llegar a su puesto máximo anhelado, que puede ser una diputación, una senaduría, una gubernatura, una presidencia? Se puede, claro que se puede, y ojalá de verdad esto se lo queden los podescuchas, de verdad muy grabado. Se puede resaltar en la política sin necesidad de ser deshonesto. Al contrario, yo creo que hoy más que nunca la honestidad premia en la política y se puede tener un modo honesto de vida dentro de la política sin necesidad de robarse, como muchos lo han hecho, un centavo de las arcas, o la necesidad de torcer los programas públicos para que de ahí de alguna manera gotee a su propio patrimonio, porque estás hablando dentro de los presupuestos estatales de miles de millones de pesos. Por eso te digo, ¿qué tanto es suficiente dentro de la codicia humana, compadre? Un gobernador que se roba 200 millones de dólares, o sea, ¿para qué? ¿Cuánto vale tu honra? ¿Cuánto vale tu tranquilidad? ¿Cuánto vale tu apellido y el compromiso que dejas por el apellido a tus hijos, nietos y descendencia? ¿De verdad eso vale? Yo no lo creo, la verdad. Te debo decir, por supuesto, Guillermo, tu servidor y tu amigo es a veces un sibarita, me gusta, por supuesto, como a muchos nos gusta darnos un gusto o en algún momento, hasta sin que suene ofensivo, vivir bien, pero siempre ha sido derivado de un ejercicio honesto de lo que mi patrimonio me ha permitido. Me gusta el poder de alguna manera también tener ciertos gustos y a veces hasta destrampes personales, pero nunca en una saciedad tan voraz como lo que también yo he visto de alguna manera de cerca. Gente que no tiene llenadera, que a pesar de poder contar con un patrimonio ya que le daría para vivir toda su vida con la mayor tranquilidad, siguen ambicionando y siguen pensando en que hay que No, hay carencias llenar, personales hay que llenar, no hay que se van a llenar. acabar de llenar con lo material, pero hay unos que lo quieren seguir llenando así. Pero bueno, no tienen llenadera algunos, pero a los que van empezando, ¿cómo hacerle entonces para no depender de ese cargo público que uno puede llegar a ostentar, pero que muchas veces le va a tocar a uno descansar 1 año, 2, 3? ¿Cómo sobrevive de eso sin ser deshonesto, Memo? No, mira, a ver, yo creo que esto apela a algo de sentido común. Muchas veces te dicen no hay que poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la política, por ejemplo, en este caso, y te lo digo con toda honestidad, con toda franqueza, yo no vivo de lo que el ICADEP me retribuye, porque pues bueno, también ahí te estoy hablando que no se gana quincenal ni mensualmente algo como que pues, fuera La gran cosa. así. No, y no lo desprecio, al contrario, lo agradezco muchísimo, por supuesto, pero no es algo que te permita un modo de vida así. Yo tengo mis negocios de bienes raíces en Puebla, es un patrimonio que me ha costado pues prácticamente 20 años el poder irlo edificando, y en estos momentos pues es lo que le da el sustento de la escuela a mis hijos, ¿no? No vivimos con grandes lujos, ni mucho menos, pero sí te permite, te digo, a razón de ese buen nombre o prestigio creado en la política, el generar un modo de vida honesto. Yo creo que todo aquel que se interese en continuar en este camino, tampoco distorsione precisamente la visión que muchas veces se tiene del ingresar en la política. Voy a ingresar a ser político igual a ser rico. No necesariamente, ¿eh? Y cada vez menos No porque necesariamente.
la inercia que se va formando de hasta enojo colectivo, no solo en México, sino en el mundo, va a ir empujando a que los personajes que se empoderen, pues sean cada vez menos los que logren crear unas redes clientelares enormes y cada vez más los que logren empujar ideas. Así lo veo yo. Sí, a ver, ¿cuánto prestigio puede comprar $200 millones que te robaste de las arcas públicas? No, pues a lo mejor compras voluntades en tu entorno bueno, inmediato, pero eso no es igual te- al prestigio. Ese ya se lo comió tu ambición. Yo te dije que, por ejemplo, en el caso, regresando ya muy remoto a lo que tuvimos en la otra entrega de mi señor padre, pues él fue un hombre muy poderoso, sí, evidentemente en otra época política, muy pudiente, cuando en ese caso pues tenía una fortuna personal bastante considerable, pues bueno, estaba rodeado de cualquier cantidad de pseudo amigos, ¿no? Y después, pues ya te lo dije, él se dedicó, esa es una parte que nos faltó, a fomentar su verdadera vocación, que era el ser cronista de la ciudad de Puebla. Él fue un cronista muy querido por su relato, por su compromiso con la ciudad, y de ahí es de donde generó su verdadera vocación y prestigio. Se le recuerda a mi padre no por lo que te conté en un principio en su paso por la política nacional, sino se le recuerda por el prestigio y el amor generado a razón de lo que él pregonaba orgullosísimamente por su tierra. Bien. Entonces hay una gran diferencia entre hacer, así fríamente como suena, entre hacer dinero y entre lo que implica con gran profundidad el generar prestigio. Oye, Memo, y luego en el ámbito personal, muchas veces lo malinterpretamos que el ser exitosos es estar ocupados todo el tiempo en cuestiones profesionales. Y uno cuando inicia su carrera profesional, laboral, política, lo que sea, de ambiciones, incluso se llega a sentir culpable cuando no está ocupado en algo profesional. ¿Cómo ha llevado Memo de Loya su carrera de bienes raíces, su carrera política, su carrera académica, con la cuestión personal? Y por personal me refiero a lo que tú quieras hablar, familia, hijos, pareja, deporte, no sé. No, bueno, yo soy Géminis. Dicen que tienen que ver con los ¿Crees en eso? el zodiaco. No necesariamente, pero bueno, pues también justifico que a veces hay rasgos ahí que te identifican chistoso, ¿no? En este caso, por ejemplo, dicen que los geminianos no podemos estar un segundo sin estar ocupados. Y sí, creo que sí. Cuando no hay algo me lo invento. Y tengo muchas ocupaciones y entretenimientos, ya sea la lectura, la escritura. Me gusta mucho la música. He dejado varias cosas inconclusas, tocaba piano, después toqué guitarra, después tocaba batería, la más reciente tocaba saxofón, pero pues ya ahorita ya de alguna manera no lo he ejercido ya con tanta asiduidad. Creo que el equilibrio entre tu formación y tu crecimiento humano personal es algo que te debe ocupar. No necesariamente todo puede ser, como tú bien lo dices, una cuestión de estar en la política, comer política, dormir política, vivir política. Sí, evidentemente somos hombres y mujeres hechos para esto, pero si tú no lo equilibras con un enriquecimiento de tu persona, pues te vas a hacer un vacío de la política, ¿no? Entonces, yo la verdad procuro cultivarme, procuro dedicarle tiempo a mis hijos, sin duda. Tengo 3, Andrea, Guillermo y Jesús. Y ¿De qué con edades? ellos, pues bueno, sí, son pequeños, tienen 13, 11 y 10. No, bueno, 13 ya no es pequeño, ya está No, ya es viviendo preadolescente. la niña, Dios mío. adolescencia, ya por ahí ya vas a tener yernos. Calla. No tarda mucho eso. Calla, ya dije que el que se acerque primero balazo en la rodilla, ya sí. Porque Si esa lo no sana aguanta, sí fácilmente. merece, ¿no? Si lo aguanta, entonces sí. Sí merece. Bien. Será mi yerno cojo. Pero no, la realidad es que le dedico con mucha pasión el tiempo a mis hijos y creo que esos equilibrios y ese centro que te da también el enriquecerte humana, cultural, personalmente, para mí pues era muy gratificante la música. Yo ahorita la verdad es que la tengo un poquito abandonada. Y ahí te voy a confesar algo. Dentro de mis gustos personales está el cantar. Canto mucho, me gusta. Soy el rey del karaoke y del mariachi y eso me encanta. E incluso en algún momento, ya seguro ustedes no se recuerdan porque pues era un concurso ahí por de los 80s, 90s de los valores juveniles Bacardí, que era un concurso de canto nacional. Ahí yo participé en una ocasión de chavo de 17. Ya no existe esto, ¿no? Porque ya No, no ya lo he no. escuchado hace rato. No, ya no.
ya tiene años. Me decía un compañero en son de broma, dice, valores juveniles Bacardí, dice, se te olvidó el valor, se te fue la juventud y se te quedó el Bacardí. Pero bueno, así las cosas, Se me te quedo. quedó el bacacho. Ya para casi cerrar, Memo, libros o contenidos, porque muchas veces endiosamos a los libros y dejamos de lado otro tipo de contenidos que también son muy nutritivos, como documentales, series, películas o incluso novelas televisadas, telenovelas, caricaturas, no sé. Sí. ¿Qué contenidos te han transformado a ti y qué contenidos recomiendas a jóvenes que pudieran influir positivamente en ellos para el que nos escucha, quiere construir una carrera política, si es que no lo está haciendo? ¿Qué le recomiendas en cuanto a contenidos que tú mismo hayas vivido? Mira, yo estoy convencido de algo. Evidentemente tendrá que ver mucho con gustos personales. Y ahorita ya nada más para cerrar te hablo un poco de los míos que son peculiares. Pero si de algo me convencí es que en el conocer la historia, o el conocer en general la historia mundial, pero la historia de México, y si puedes llevarlo a conocer la historia de donde provengas, de tu propio estado, de tu propia entidad, es algo que te va a dar mucha claridad y te va a dar mucha ubicación futura. Yo leo mucha novela histórica, me gusta mucho, me apasiona. Escribiste una, ¿no? México. Sí, La Patria Asediada, que es una recopilación, te la voy a regalar, pero bueno, te cuento rápidamente. Ahí inventé una historia alrededor de un personaje ficticio que era un amanuense de Porfirio Díaz, un escribano. Y él escribía cartas en la relatoría previa a los preparativos, evidentemente, de la conformación del Ejército de Oriente y en la conformación del frente que en algún momento defendió la patria en el 5 de mayo con Porfirio Díaz y con Ignacio Zaragoza. Posteriormente, en el sitio de Puebla de 1863, que aquellos 62 días de batalla heroica fueron aquellos que también definieron el paso de la patria. Entonces, por eso se llamaba La Patria Asediada, porque no nada más fue el asedio del sitio de Puebla, sino que pues evidentemente fue la demora que tuvo para poder llegar a la capital y derrotar en su momento aplastantemente, como iba a ocurrir, a la República Juarista. Y por ello, pues bueno, creo que te repito, en la medida en la cual te compenetres en conocer esos recovecos y esos pormenores de la historia de México, de la historia mundial, de la historia local, te van a dar mucha ubicación. Contenidos, los que quieras, no sé, lo puedes ver en documentales, lo puedes ver en caricaturas, lo puedes ver en muchas cosas. Gustos personales, pues tengo muchos y muy variados, compadre. Soy starwariano, yo totalmente. Órale. Me gusta. ¿Qué Star te Wars deja? a fondo. ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te deja Star Wars? ¿O qué es lo que te gustó? Además de que es entretenido, tiene una filosofía también muy aplicable, ¿no? O sea, en realidad, yo me acuerdo de las enseñanzas de Yoda, ¿no? Nunca te permitas que te domine el miedo, porque el miedo conduce al odio, el odio conduce a la confusión y la confusión conduce al lado oscuro. Entonces, quizás son cuestiones que para muchos resulten superficiales, pero me entretienen mucho. Todas las películas me las sé de pe a pa. Yo coleccionaba figuritas, las acabé en mi adolescencia vendiendo, creo que por un pase al antro y 2 caguamas. Pero otro gusto muy peculiar que me encanta, además, las películas del Santo. Ya me acordé de ese gran gusto que tienes por la lucha. Rodolfo Guzmán. Por la lucha libre. Incluso nos inventaste un personaje ahí en la escuela de cuadros que... No es inventado, llegó a pedir que parte opiniones entre los alumnos, que es el super cuadro. Algún día revelaremos su identidad. Pero sí. Bueno, lucha libre, Star Wars, novela histórica. ¿Qué más podemos ir enumerando en ese tipo de gustos que tiene Memo y que puede ir desglosando un poquito qué le saca Memo a esos gustos para el que le interese? Todas las películas de surrealismo americano de principios del siglo pasado, que fueron todas las películas de terror, tanto las clásicas como las de terror, ciencia ficción, tipo post-Orson Welles. Orson Orson Welles me suena a este tipo de... La Guerra de los Mundos. Sí, a este tipo de películas distópicas. Exacto, ¿no? Además, eran maravillosas, la cosa que vino del otro mundo y ponían ahí un marciano todo horrible, ¿no? The Blob, que era la masa humana, no sé qué. Es ese tipo de cine gore, bueno, no gore propiamente, pero sí de alguna manera ciencia ficción, horror, de Estados Unidos de la época clásica, te digo, por ahí de principios, mediados del siglo pasado.
y que pues son tan malas que son buenas, la verdad. Son tan malas que son buenas. Oye, y que si un podescucha las quiere ver ahorita, a lo mejor ya no le encuentra el mismo feeling o el mismo sentido que tú, porque Hay uno, 2 o 3 ahí. uno joven ve películas de los 90s o de los 80s que intentan transmitir efectos especiales y se vuelven intragables para uno porque ya no lo quiere uno ver con los efectos especiales actuales y Aunque no lo creas, también soy un poco romántico, cursi, empedernido. Me gustan las películas de cine clásico hollywoodense. Mi película favorita, de hecho, de todos los tiempos es Casablanca. Casablanca, Humphrey Bogart, seguramente lo la he escuchado, no la he visto. Vela. Vete Casablanca, ve It's a Wonderful Life, vete Los Tres Padrinos, vete Ciudadano Kane con Orson Welles. Ah, bueno, eso ya es más moderno y más... Citizen Kane, sí, Lo que el viento se llevó, evidentemente, en el personaje inolvidable de Scarlett O'Hara. Más para acá, el cine ochentero romántico, que era, por ejemplo, con Richard Gere en Officer and a Gentleman, que se llamaba Reto al Destino, de donde deriva una de las escenas calificadas como la más romántica del siglo. ¿Qué te puedo decir? Top Gun, que era, por ejemplo, con Tom Cruise, que ahora van a hacer, creo que un remake o algo así. Hay muchos ejemplos. The Breakfast Club. Libros que no sean novela histórica que te han influenciado. Pues mira. ¿Las leyes del poder las has leído? Sí, claro. ¿Qué piensas? Hay tanta literatura alrededor de... Mira, ahorita la verdad debo confesar que ya no tanto. Me he ocupado con todas estas cuestiones y gustos, pero antes me estaba leyendo alrededor de un libro cada 2 días más o menos. Órale. Era así como mi obligación. Dragón de libros. Sí, librívoro me llamaría, ¿no? Mi buró estaba rebosante y siempre equilibraba literatura clásica, digamos, que tiene que ver con tu formación política, literatura clásica en general, alguna novela, alguna cuestión de grandes autores, que por cierto eran de los que comprábamos en los puestos de periódicos, que te los daban empastaditos todos y que ibas coleccionando semana con semana. Tengo como 4 o 5 colecciones de ellos, desde Homero hasta Brontë, Cumbres Borrascosas, etcétera, ¿no? Y finalmente lo que es mi pasión, que es la novela histórica mexicana, que evidentemente pues ahí tienes que leer a Rosario Castellanos, tienes que leer a Fernando del Paso, tienes que leer a Espota, que es pues novela política. ¿Tú has leído Espota, a Luis Espota? No. Te lo recomiendo porque tiene una actualidad dentro de lo que vives en la política y te das cuenta que ese ejercicio de la política de los 60s mexicano es muy parecido a lo que vivimos actualmente. Habrá que hacerlo. Léete uno que se llama Palabras Mayores. Pues lo leeré yo y lo leerán, espero, los podescuchas. Y para acabar con esta cuestión de los contenidos, estamos en la época de oro, yo creo, de la televisión estadounidense y de la televisión ya en sus múltiples formatos. Netflix, HBO portátil, la tele por cable o la tele pública estadounidense. ¿Consumes algo de estas series modernas, Memo? Pues te vas a reír, pero la única serie que veo es The Walking Dead. ¿Por qué? Verdad. Porque mira, empecé a ver la de House of Cards con mucho detenimiento, pero cuando cayeron en la pasadez esa de que mata a la periodista y la tira ¿Le perdiste gracia cuando...? Ya dije, chale, ya me imagino a un político mexicano haciendo estas sandeces, pues no se puede, man. La verdad es que perdió un poco mi interés, pero no, de series creo que tenemos la gran ocasión como generación, ustedes y nosotros, compartida, de que pasamos del prime time al my time. O sea, tú puedes ver ahorita lo que se te antoje en tu celular, en tu ritmo, tu tele, sobre en todo. tu ritmo, a tus horas, lo pausas, lo grabas, lo dejas. Y pues yo era todavía de los antiguitos que esperábamos cuando venía la presentación de los modelos nuevos de Chrysler para que hicieran un estreno así monumental en la televisión abierta. Haz de cuenta que cuando venían los modelos 1983 de Chrysler, y para celebrarlo, Tiburón 2, y te ponían la película el domingo. Así era. No sabía esto y no... Sí, no, pues es prehistoria, compadre. No, y entender la cultura pop de hace algunos años es importante. Dicen que me veo joven, pero no, ya me tragué varios años, compadre. Oye, Memo, entonces Walking Dead. Walking Dead, buenísimo. Me quedé picadísimo ahora con la 6ª temporada, a ver qué pasa. Órale, oye, ya para acabar,
¿algún mensaje final que quisieras Claro. comentar ya para despedirnos y agradecerte sobre todo estas casi 2 horas y media acumuladas de Abuso el grabación? mío. Abuso el nuestro de tu tiempo, pero pues te agradecemos. ¿Y comentarios finales, Memo? Nada más darte las gracias. De verdad, decírtelo a ti, decírtelo a todos tus compañeros y decirlo a todos los que nos escuchan. Nuestro país vive momentos difíciles, siempre los hemos vivido, pero creo que subrayadamente ahora tenemos un punto de inflexión por cómo se ubica en la participación y en el conocimiento de nuestra sociedad mexicana. Y eso nos debe llevar a nosotros mismos a reflexionar sobre esa gran oportunidad que tenemos por proponer un horizonte positivo. Creo que debemos ya sin remedio el reflexionar fuerte sobre esta problemática para poder comprometernos en serio, más allá de las motivaciones que muchas veces son humanas y nos sustentan dentro de la política, que es el reconocimiento, que es la plata, ¿no? Que es los valores económicos. Yo creo que hay un cometido mucho más profundo y eso es el generar país, el generar patria. Y en razón de que generemos patria, estaremos heredando con mucha responsabilidad a quienes nos van a suceder un país con viabilidad. Si tomamos el otro camino, tú lo has visto, caos, violencia, poco respeto al Estado de Derecho y pues bueno, yo no quisiera ver a mis hijos viviendo en una situación que después seguramente nos vamos a arrepentir. Comprométanse con toda pasión, porque a fin de cuentas yo creo que la vida te da la oportunidad de vivir todos los días con una pasión desmedida, pasión en lo que hagas, pasión en lo que pregones, pasión en lo que ejerzas, pero hazlo con toda dedicación y verás que, como se los he dicho, yo creo que ustedes pueden ser una generación diferente que le venga a cambiar el rostro al país. Vale, Memo, pues muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos pronto en la Escuela de Cuadros. Te agradecemos estas 2 horas y media en conjunto. No, y esta visita a Juárez, padrísimo. Y la visita a Juárez te la agradecemos. Y bueno, pues en cuanto se estrene, esperemos y nos ayudes ahí con la difusión de la Encantado entrevista. Y bueno, éxito total en todos tus proyectos que se vienen, Memo. E igual para todos ustedes, que cuando nos vaya mal, nos vaya como hoy. Bueno, nos vemos pronto. Esto fue Política al Desnudo. Bye. Hasta luego. ¿Qué te pareció la entrevista con Memo de Loya? Déjanos tu opinión en los comentarios de todas estas plataformas que te he mencionado. Son 4. Esperemos y después sean más, donde podamos estar llegando a los oídos de nuestros podescuchas, pues en todos lados donde ellos estén. Muchos me han preguntado que qué onda con la entrevista que ya vieron en nuestro perfil en Facebook que le realizamos a Christopher James Barús. Esta tiene como fecha tentativa de estreno en los próximos días de octubre, en los primeros días de octubre. Sin embargo, si el podcast no logra concretar rápido a sus siguientes invitados, se va a estrenar cada 15 días. Entonces, para los que ya lo quieren tener rápido, para los que le hicieron preguntas de la coyuntura del momento en que estaba haciendo la entrevista, pues muchas de ellas a lo mejor ya no tiene vigencia la respuesta que entregue Christopher. Esperemos y sí, que yo le explicaba a él y él lo entendió perfectamente, que pues este es contenido que busca ser siempre vigente y que por ello no vale la pena estar tanto hablando de actualidad, sino de cosas permanentes. Y bueno, pues la respuesta que dio seguramente es importante tanto para el momento como para todos los que lo escuchen en un mes, en 2 meses, en 5 meses, en 6 meses. Si este podcast llega a cumplir un año, bueno, pues muchos de los que apenas estén escuchándolo por primera vez en un año estarán escuchando todas las emisiones anteriores, porque esa es la naturaleza del podcaster, escuchar en cuanto empieza con una emisión, ya de ahí se va a escuchar todo lo de antes y todo lo que le sigue. Bueno, si logramos entrevistas rápido con gente que ya les prometo que el siguiente invitado ya no va a ser priista, si logramos entrevistas rápido con gente de talla nacional como han sido nuestros 2 últimos invitados, les aseguro que estaremos estrenando este podcast ya de manera semanal. Mi ambición es que lleguemos a generar suficiente contenido para estar estrenando 2 podcasts, o sea, a lo mejor parte 1, parte 2 de una entrevista en una sola semana. Esperemos llegar a ese nivel de producción, pero mientras vamos consiguiendo poco a poco a los invitados, pues se va a mantener de manera de distribución en su distribución quincenal.
Quincenalmente vamos a estar escuchando Política al Desnudo. ¿Te gustaría alguien en específico como siguiente invitado? Me lo han estado comentando en mi Facebook personal, pero bueno, pues lo ideal es que lo estén comentando en nuestros perfiles, en nuestros diferentes perfiles. ¿Te gustaría alguien de invitado para las próximas emisiones? ¿Alguien en específico? Y mejor aún, ¿tienes cómo enlazarnos con ese personaje? Coméntalo en nuestros perfiles, coméntamelo a mí en lo personal, coméntalo simplemente. ¿Por qué? Porque queremos que este sea un programa plural que le sirva a todos los jóvenes aspirantes a político en este país y no nada más a los de cierto partido o a los de cierto espectro ideológico o incluso a los de cierta forma de operar. Entonces, todos son bienvenidos, enlázanos con él, proponnos siguientes invitados. Estaremos estrenando el próximo capítulo en 15 días. Muchas gracias. Acabas de escuchar Política al Desnudo. Al Desnudo. Un podcast para entender la política desde adentro. Desde adentro.